Más de 1 millón de personas se han reunido hoy en Santiago de Chile para protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera. En realidad lleva una semana de protestas. En esa semana han muerto 19 personas, hay más de 600 heridos y hay casi 3.000 detenidos. Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas acudirá el lunes a Chile justamente para verificar el respeto a los derechos humanos. Tenemos un informe y luego lo analizaremos con un invitado especial. Toque de queda, protestas, violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y muerte. 46 años después del sangriento golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, Chile vuelve a revivir algunos de los componentes más trágicos de su historia. El detonante, la suba de la tarifa del metro en un contexto de profundo malestar social, signado por una profunda desigualdad económica y la creciente distancia entre la ciudadanía y la dirigencia política. Considerado el paraíso neoliberal en la región por sus tasas de crecimiento sostenido, Chile es uno de los países más desiguales del planeta. Según el Instituto Nacional de Estadística Gubernamental, la mitad de los trabajadores chilenos ganan $550 al mes o menos, mientras que el ingreso de los más ricos es 13,6 veces mayor que el de los más pobres. Con uno de los sistemas educativos más caros del mundo, tanto la salud, el sistema de jubilaciones como todos los servicios públicos están privatizados, incluido el acceso al agua. Necesita cambios profundos. Desde la educación, la salud, las pensiones, todo. Si no hay cambios pronto, caché que van a pedir la renuncia de todo el gobierno. Que haya un cambio completo. O por último, no sé, algunos dicen que Asamblea Constituyente va a cambiar la Constitución, que todavía mantenemos la de Pinochet. Las protestas que destaparon esta olla a presión fueron impulsadas en un principio por los estudiantes, que días atrás organizaron la primera evasión masiva de molinetes en el subte de Santiago para evitar pagar la suba del boleto dispuesta por el gobierno. 830 pesos chilenos, equivalente a $1.17, una de las tarifas más altas de la región. Cuando entran de golpe están haciendo una protesta que muchas personas que trabajamos no podemos dar. Entonces de alguna manera resulta representativa. Bueno que los jóvenes salgan a protestar porque subieron el pasaje, porque igual en vez de subir los sueldos están subiendo los pasajes. Al mismo tiempo, el ministro de Trabajo recomendaba a los ciudadanos levantarse más temprano para usar el rango más económico de la tarifa, el de las 7 de la mañana. Si ese trabajador en vez de llegar a las 9 de la mañana llega a las 7:30, se va a morir 20 minutos la pega, y va a llegar a su casa por lo menos 1 hora y media antes porque no se va a ir ahora al taco. Eso lo establece nuestra reforma laboral precisamente para mejorar la calidad de vida. La polémica declaración solo consiguió atizar aún más el fuego, dejando al descubierto la poca sensibilidad de las autoridades hacia los sectores desprotegidos, usuarios del sistema de transporte. En pocas horas, la protesta se fue radicalizando, transformándose en una verdadera revuelta, con masivas manifestaciones que derivaron en cacerolazos, incendio de estaciones de metro y edificios públicos, barricadas, cortes de rutas, saqueos a comercios y supermercados, episodios violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Inmediatamente, Piñera declaró el toque de queda militarizando las calles de Santiago, una medida reminiscente de la dictadura pinochetista que luego extendió a otras regiones. Sin un liderazgo claro, el estallido social fue increyendo a pesar de que el gobierno derogó la suba del transporte. Estudiantes, ciudadanos de clase media empobrecida, trabajadores cuentapropistas, jubilados, indígenas y activistas anarquistas se sumaron a las manifestaciones, desafiando la represión y el toque de queda, contabilizándose cerca de una veintena de muertos, centenares de heridos y unos 2.500 detenidos. ¡La paz! ¡La paz!
Distintos organismos sociales denuncian graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones, detenciones ilegales, torturas y abusos a cargo de las fuerzas de seguridad. Denuncias comprobadas con imágenes que circulan ampliamente en redes sociales y en varios medios de comunicación. En un intento por descomprimir la crisis y tras convocar a la oposición que hasta ahora no tuvo capacidad de respuesta, Piñera ensayó una mea culpa por cadena nacional, reconociendo su falta de visión frente a las demandas populares y anunciando un paquete de medidas sociales sin anular el toque de queda ni la militarización en las calles. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Entre las propuestas, incluyó un aumento en las jubilaciones y el aporte estatal al fondo previsional, un seguro para enfermos que no pueden pagar su tratamiento, una reducción en el precio de los medicamentos y la creación de un ingreso mínimo garantizado. También una baja en las dietas parlamentarias y los sueldos de la administración pública. La Central Unitaria de Trabajadores y una veintena de organizaciones sociales rechazaron las medidas por insuficientes, convocando a una huelga general y a nuevas manifestaciones en reclamo de la renuncia del jefe de Estado y el fin de la represión. No creo que es hora de pedir perdón. Hemos tenido tantas muertes, se parece al año 73. Parece absolutamente una burla, y si él cree que con esto va a calmar al pueblo, no lo va a calmar, esto va a seguir. Y no se arrugó en decir que le estaban dando 100.000 pesos a nuestros ancianos y que le va a subir 20%, 20.000 pesos, que no es nada. Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Expresó Piñera citando al poeta Mario Benedetti, revelando así su desconcierto frente a la crisis, la de mayor gravedad social y política que vive Chile desde el retorno a la democracia. Y es evidente que el aumento de la tarifa del metro hizo volar por los aires la tapa de una olla a presión en la cual hay reclamos y postergaciones. Para analizar este tema estamos con Martín Shapiro, analista internacional. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo ves la respuesta de Piñera? En 5 días pasa de una guerra contra un enemigo sin rostro a pedirle perdón a esa gente que salió a la calle. Bueno, me parece que esa ha sido la constante en el tono de Sebastián Piñera frente a la crisis. Me parece que ya desde el viernes, cuando por un lado echa atrás el aumento del transporte, pero por otro lado convoca a los militares, y me parece que es significativa la convocatoria de los militares porque Chile tiene una fuerza que todos reconocen como bien equipada y que tiene algún grado de respeto social como eran los carabineros, entonces la verdad es que la convocatoria de los tanques a la calle aparece precipitada y además genera algunas memorias muy serias en un país que vivió una dictadura como fue la chilena, que fue junto con la Argentina tal vez la más cruenta del continente. Entonces me parece que ahí hay una actuación del presidente que es por demás cuestionable y creo que es un tono que ha repetido. Bueno, con humildad hemos escuchado, lo hizo cuando también lanzó medidas sociales y lo vuelve a hacer ahora, pero a su vez mantiene un estado de emergencia que tiene esta consecuencia particular, que es una consecuencia muy compleja, que es tener al ejército desplegado en las calles contra los ciudadanos, sobre todo con una retórica en la cual llegó a hablar de una guerra, ¿no? Que es para lo que se usan los militares. Estado de emergencia que podría durar en principio hasta el 3 de noviembre. Sin embargo, hoy, una semana después de que comenzó la protesta, se produjo la marcha más grande desde el final de la dictadura. Veamos las imágenes. Esto ha ocurrido en Plaza Italia, en Santiago de Chile, y allí vemos a los manifestantes, a quienes acudieron después de las 6 de la tarde, sobre todo. Por la tarde hubo represión nuevamente, hubo carros hidrantes, y hay serias denuncias de violaciones de los derechos humanos, Martín.
Sí, hay denuncias que efectivamente algunas cuestiones de mucha gravedad en detenciones, tanto por arbitrariedad como por el trato de algunas personas que fueron detenidas. Hay de los 19 fallecidos, hay por lo menos 5 casos que se vinculan directamente con la actuación de las fuerzas de seguridad, los otros se vinculan con episodios de saqueos en distintos puntos del país. Y me parece interesante también, hay instituciones actuando en tiempo real sobre estas violaciones, el Instituto de Derechos Humanos, la Fiscalía, esto en un marco en el cual los efectivos militares de todas maneras gozan de algunas prerrogativas a las que nosotros no estaríamos acostumbrados y que han conservado a partir de la transición pactada de la dictadura militar, ¿no? Vemos en las imágenes clase media, vemos en las imágenes estudiantes, que son los protagonistas. Quizá, pensándolo en voz alta, no por ellos mismos, sino por las generaciones que de pronto están pagando esas pensiones, ese sistema de pensiones heredado de la dictadura de Pinochet. Bueno, hay un sistema efectivamente que, si bien algunos economistas le han elogiado la supuesta sustentabilidad, es un sistema muy malo en términos de las prestaciones que paga. Digo, la mayoría de los chilenos cobran una prestación de menos de $250. Para tener una idea, el salario mínimo está arriba de los 400 y Piñera anunció llevarlo a casi 500. Entonces, efectivamente, ahí hay un problema que todos los chilenos en las encuestas reconocen en todas las regiones como el más acuciante. Pero me parece que en general, para la clase media chilena que progresó, que es nueva, que es gente que salió de la pobreza en los últimos años, hay una situación de bastante precariedad en muchos sentidos. Por ejemplo, aquí en Argentina es normal tener un trayecto por la universidad en el cual quizás estuviste un año, no te gustó la carrera, te cambiaste. Bueno, eso allí en Chile te hubiera generado una deuda muy grande y tal vez el que se puede graduar tiene que enfrentar el peso de una deuda. No es que no accede, pero una vez que accede es una carga muy, muy compleja el pago, es una carga muy, muy compleja completar los estudios, es una carga muy, muy compleja qué hacer después para que ese paso por la universidad no se convierta en una carga. Entonces me parece que hay una mercantilización de todas estas cosas que genera consecuencias complejas. Ahora, Shapiro, buenas noches. ¿Por qué se da en Chile, a tu criterio, esto y no en otros países donde también se argumenta una suerte de economía macro exitosa como en Perú o como en Colombia, por ejemplo? Bueno, estos países tienen sus propios problemas. A mí me cuesta creer que las movilizaciones son algo que tenía que pasar. Eso siempre uno hace la lectura retrospectiva y todo iba a pasar. O porque, no sé, hubo primaveras árabes, por llevarlo a cualquier otro lugar del globo, en Egipto y no en Argelia en su momento. Digo, cuando hay situaciones que pueden ser análogas. Yo eso no quiero meterme a hacer sociología de algo que cuesta explicar, pero sí, evidentemente había una situación que podía generar inconvenientes, que tenía que ver con un descontento que ya se venía reflejando en las manifestaciones estudiantiles en 2011, que recoge el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero no logra dar con medidas que pudieran conciliar, continuar el crecimiento con dar más igualdad a la sociedad. Y cuando es electo Piñera, me parece que se refleja un descontento social que tiene que ver tanto con la cantidad de gente que vota, que venía reduciéndose desde la recuperación de la democracia, como con el entusiasmo que generan los candidatos. Tal vez la vuelta de Piñera generaba la idea de volver a crecer a tasas altísimas, pero era una promesa no igualitaria, sino desigualitaria. Volver atrás con la reforma tributaria, volver a dinamizar el comercio como motor de los negocios, como motor de crecimiento, y en la medida en la cual esto no pasó del todo, me parece que este descontento salió de la manera que salió, que es una manera poco institucional. Si Ahora, Martín, sin caer en un simplismo, como vos decías, diciendo que esto tenía que pasar una vez que pasó, y tampoco pretendiendo interpretar demasiado la intención de las movilizaciones cuando no hay líderes claros, no hay una conducción clara de todo este proceso. De todas formas, ¿se puede concluir, como se hacen algunos análisis, de lo que está en jaque es todo el modelo neoliberal? ¿O hasta qué punto crees que esto sería...? A mí siempre me gusta matizar un poco, claro, que Chile haya sido
neoliberalismo y nada más, ¿no? Digo, porque cuando uno piensa en el éxito de Chile es muy difícil no pensar en el rol que jugaron algunas instituciones que tenían que ver con el Estado chileno, el rol que jugó el Estado chileno en la construcción de infraestructura para la exportación. Digo, sí, Chile fue muy exitoso abriendo su economía al comercio internacional, pero no es cierto que eso sea lo único que pasó. Pero sí, me parece que están cuestionadas algunas de las instituciones básicas del neoliberalismo chileno, que me parece humildemente que son las menos vinculadas a el éxito del crecimiento. Quiero decir, Chile probablemente hubiera podido crecer sin necesidad de tener universidades privatizadas y mercantilizadas. Chile hubiera podido crecer con un modelo previsional diferente. Me parece que nadie cree que el modelo chileno se explique su éxito o su éxito relativo, su éxito en crecer, por haber tenido educación privada, salud privada o jubilaciones privadas. Pero sí están ligadas las desigualdades. Sí, es un modelo que tiene que ver con desigualdades que fueron un plan efectivo del gobierno de Pinochet y que no fueron tocadas en muchos de sus fundamentos. Martín, ¿qué reflexión te merece lo que uno, por lo menos desde acá, ve como una dificultad de renovación de la clase política chilena? Quiero decir, después de los dos presidentes democristianos, asumió Ricardo Lagos, primer presidente socialista elegido desde Allende, y después tuvimos Bachelet, Piñera, Bachelet y de nuevo Piñera, es decir, presidentes que se repiten. ¿Hay también una falta de respuesta en cuanto a la posibilidad de renovación de la clase política chilena? Bueno, me parece que fue un proceso que se dio mal en los dos espacios tradicionales de centroizquierda, de centroderecha. El regreso de Bachelet también tiene que ver con que fue un primer gobierno que se fue con una imagen muy, muy alta, y las figuras de renovación de lo que era la concertación, después la nueva mayoría, no estuvieron a la altura de la imagen con la que se retiró Bachelet. Y Piñera pasó algo similar, tal vez con más distancia y con menos valorización, porque fue un gobierno en el cual la economía creció mucho. Sí. Entonces, me parece que ellos se fueron con buena imagen y aprovecharon eso para regresar, y en paralelo no se han generado nuevas figuras. Incluso si uno mira cuáles son las figuras que hay hoy en la centro derecha chilena, salvo la alcaldesa de la región metropolitana, sí, digo, uno de los políticos mejor valorados es Joaquín Lavín, que compitió contra Ricardo Lagos hace casi 20 años. Entonces sí, hay un proceso de renovación que se dio mal y que en las últimas elecciones asomó en dos candidaturas. La de Beatriz Sánchez, que representó una izquierda por fuera del bloque tradicional de la concertación, que cuestionaba mucho más al modelo de crecimiento con desigualdad que Chile fue reformando desde la salida de la dictadura, y una candidatura a la derecha que era abiertamente pinochetista y que, si se quiere, cuestionaba el consenso institucionalista, digamos, democrático, que habían abrazado desde el centro hacia la derecha del arco político.